y mi corazón que a mí se partía. Un temor que aún desconocía, de pronto algo veía. Su fragilidad, su luminosidad, una paz. Listo, buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Listo, buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Agradecer a la audiencia que sigue Periodismo en Llamas y a toda la gente en general que nos acompaña cada semana para abordar los temas de interés nacional y que la ciudadanía misma debe conocer para que ustedes saquen sus propias conclusiones, como siempre, y tengan un criterio sobre estos temas de interés nacional. Quisiera agradecer al doctor Augusto Tandazo por acompañarnos una vez más en esta ocasión para abordar temas relacionados no solo a la coyuntura nacional, sino también internacional, para ampliar un poco más el debate público para que la ciudadanía pueda comprender de mejor manera este tipo de temas. Doctor, muy buenas noches. La ciudadanía le escucha. ¿Cómo le va? Buenas noches, John. Siempre un gusto estar con ustedes. Mañana. Y conectarnos con esa ciudadanía que siempre está pendiente de lo que podamos transmitirle o decirle, tratando de ayudar para que la gente aprenda a pensar por sí mismo. No darle pensando, pero sí tratar de transmitirle conocimientos para que puedan tener mejores herramientas de análisis para la toma de decisiones que tienen que tomar, perdón. Correcto, doctor. Comencemos brevemente por la coyuntura internacional. Pero antes quisiera hacer un diagnóstico sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos para poder poner en contexto a la ciudadanía sobre este tipo de temas. A ver, a estas horas, según las principales proyecciones de los medios de comunicación allá en Estados Unidos, como la PBS, que es la Public Broadcasting Service,
Reuters, la BBC, entre otros, y junto con la National Poll, que es la encargada de proyectar ese tipo de resultados, han dado hasta el momento de forma oficial la victoria del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump, quien aspiraba a la reelección por el Partido Republicano. Sin embargo, los resultados han sido estrechísimos y no han estado exentos de la polémica, ya que en Estados Unidos entra quien tenga más de 270 votos en el colegio electoral para garantizar su triunfo, sin tomar en cuenta el voto popular, que era más o menos lo que abordamos la semana pasada en este espacio. Sin embargo, Donald Trump no solo que no ha escatimado en denunciar un presunto fraude electoral, sino que también no ha reconocido los resultados hasta el momento y ha insistido en llevar incluso a instancias judiciales para tratar de revertir en algo la situación o, como quien dice, ir hasta las últimas consecuencias. En este caso quiere llevarlo a la Corte Suprema. Algo parecido ocurrió en el año 2000 en la elección entre George Bush y Al Gore, donde esta decisión se la llevó a la Corte Suprema y terminó dándole la victoria a George Bush de una manera muy reñida. Y esta decisión del presidente no debería extrañar, ya que, como la abordamos la semana pasada, en la Corte Suprema hay una mayoría que está pegada de alguna manera a la ideología del presidente, en este caso el conservadurismo y al Partido Republicano como tal, ya que de los 10 magistrados que hay en la Corte Suprema, 6 representan esa mayoría y de los cuales 3 fueron nombrados por el presidente en esta legislatura como tal. Y otra de las cosas es que, si bien es cierto, en política todo es cuestión de encontrar el momento adecuado. A esto me refiero a la ajustada victoria de que no necesariamente es gracias a Biden este tipo de triunfo, sino más bien, como dirían varios analistas norteamericanos, como Anthony Sorker, que decía que básicamente el triunfo de Biden también tiene otras implicaciones, como por ejemplo de que un voto contra Trump o un voto castigo a su gestión, sumado al hecho de que el factor de la pandemia del coronavirus marcó un antes y un después en la carrera por la presidencia, que echó abajo de alguna manera el castillo de naipes que Trump venía construyendo y del cual se jactaba de tener una economía sana y sólida hasta el año 2019, caracterizada obviamente por los resultados económicos durante su gestión. Esto es bajo desempleo, incremento del Producto Interno Bruto, crecimiento económico, etcétera. Y en ese sentido, lastimosamente, la pandemia como tal cambió la situación, ya que sumado a esto, el hecho de que Trump no pudo, de alguna manera, dio un mensaje a la ciudadanía en el tema del manejo de la pandemia, ya que sus declaraciones estaban fuera de la realidad. Esto no cambió tampoco su forma de pensar, ni siquiera por el hecho de haber contraído la enfermedad a principios de octubre, lo cual hizo que, de alguna manera, esto contribuya a que el tablero electoral como tal haya cambiado de esta manera, dando los resultados estrechos hasta ahora. Y en ese sentido le quisiera preguntar a usted, doctor, ¿cuál es la lectura de este proceso electoral que ha sido muy complejo y que hasta ahora no ha terminado, porque según el presidente Trump quiere llevarlo a la Corte Suprema? También hay que esperar a que se reúne el colegio electoral en diciembre, cuando ya en enero del próximo año, me parece que es el 3 o el 6, que tiene que tomarse ya y se conocerá de manera oficial. Y también le quisiera preguntar a usted, doctor, ¿cómo usted cómo usted entiende este retorno de los demócratas a la Casa Blanca, ya que sumado a esto se ha armado una serie de conjeturas y una serie de afirmaciones de que supuestamente Biden representa a la izquierda del socialismo y el comunismo, que de alguna manera representa como tal, incluso el presidente Trump en la campaña, a través de Twitter le dijo que básicamente él estaba financiado por los castrochavistas, financiado por Gustavo Petro de Colombia, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo entender este complejo proceso electoral y cómo entender este retorno de los demócratas a la Casa Blanca? Escuchamos, doctor. Gracias, John. Hay que hacer una separación que es necesaria entre lo que consta en una campaña electoral, lo que se utiliza en una campaña electoral, que eso sirve de una cantidad de argumentos de lado y lado, para tratar de desmerecer al otro candidato y para tratar de captar votos a su favor. Pero eso no necesariamente responde a la realidad. La realidad es otra. Y muchas veces lo que está en juego son otro tipo de intereses.
Son cuestiones que se las utiliza en una campaña electoral para apelar al aspecto emocional de la población y hacer que voten. Entonces, no pensemos que los demócratas son los primeros en quejarse, en haber hecho este tipo de quejarse de las acusaciones de Reagan sobre el tema del castrochavismo, porque los demócratas son los primeros que armaron el gran problema desde la elección de Trump, cuando decían que la KGB participó activamente y Rusia participó activamente en el tema de la campaña de Trump. Entonces, son parte de los argumentos y de estos recursos electorales que se utilizan. En el análisis hay que dejar de lado este tipo de propaganda e ir a lo concreto, a lo concreto, a lo real. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son los intereses que se mueven? Eso es lo importante. Porque lo otro es, estamos creyendo que la campaña es la que nos dice quién es el candidato. Y la campaña lo único que hace es maquillar a un candidato. Y obviamente desmaquillar al otro candidato. En este caso concreto, hay una cantidad de cuestiones que entraron al debate. Primero, hay un tema que lo vengo tratando y que la gente, yo no entiendo cómo la gente no trata de hacer un esfuerzo por investigar, por ponerse un poco al día en lo que pasa en el mundo, en la economía mundial. El modelo neoliberal es el que hace crisis en el mundo con la crisis económica mundial del 2008. ¿Cómo lo compruebo? Puesto que fue el modelo liberal el que hizo crisis. Cuando después de 7 meses de análisis del problema y de las soluciones que se le podían dar al problema, que fue lo que se abordó el 3 de mayo, el 3 de abril del 2009, el grupo de los 20, sale el primer ministro británico de ese entonces, Gordon Brown, y dice colapsó el consenso de Washington. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo permite la autorregulación del mercado y permite y de alguna manera impide que el Estado ejerza su poder regulatorio. Esto lo tuvieron claro coincidencialmente los dos grandes países que son los promotores del neoliberalismo, que son el Reino Unido de la Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Qué pasa en los subsiguientes años? Que se produce la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña, se produce su salida de la Unión Europea. Y sale de la salida de la Unión Europea de una manera categórica en función de salirse de un proyecto globalizador. Globalizador, o sea, volver a un sistema de un manejo de una economía controlada para no tratar de depender de crisis o de situaciones que sucedan en otros países. Y lo mismo sucede con Trump, con una diferencia de años. Trump lo que hace es prácticamente comenzar a abogar en contra del modelo globalizador. Y eso es lo que provoca la gran ruptura dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, se manifiesta abiertamente en contra de los tratados de libre comercio y a favor de una mayor intervención estatal. Aplica políticas proteccionistas de los productos americanos. ¿Por qué? Porque las empresas norteamericanas salieron a producir productos con sus patentes en países donde la mano de obra es más barata y regresaban esos productos a comercializarlos en Estados Unidos, rompiendo la economía norteamericana. Porque en esto hay que tener claro un tema didácticamente. La balanza comercial de un país depende de cuántos dólares, en este caso de Estados Unidos, cuántos salen y cuántos entran. Pero si fundamentalmente la economía de Estados Unidos la manejan los grupos importadores y no los exportadores, entonces sucede que salen más dólares de los que deben salir. Y eso termina empobreciendo al Estado norteamericano y adicionalmente causando problemas de pauperización dentro de los mismos Estados Unidos. Por eso creó barreras a libre comercio. Donald Trump promovió una política arancelaria que fue bastante dura, creó impuestos a los productos que las empresas norteamericanas fabricaban en otros países, estuvo opuesto a los acuerdos de libre comercio, tanto que el acuerdo con la Unión Europea se quedó en el aire y nunca se llegó a firmar. Y lo mismo pasó con el NAFTA y con el Tratado Transpacífico, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, en donde participaba con 11 países. Entonces, cuando vemos esta situación, nos estamos dando cuenta que Donald Trump
tocó intereses económicos muy fuertes, muy profundos, muy profundos. Porque obviamente hay gente que no tiene una bandera de un país, sino que la única bandera por la cual se rigen es la de los dólares o la del negocio o la del dinero. Entonces comenzó a tocar esos intereses y se le vino encima a los medios de comunicación masivos, los más importantes. Él tuvo que gobernar con una oposición total de los grandes medios de comunicación, New York Times, Miami Herald, Washington Post, las cadenas latinas en especial, que estuvieron haciendo una propaganda a favor de Biden descarada, obscena si se quiere, a favor de Biden. Y vendiendo esta idea de que se venían los derechos humanos y etc. cosas en Estados Unidos. Otro tema importantísimo que hace que Trump tenga el tropiezo que tuvo fue que se unieron el gran poder económico norteamericano contra Trump porque Trump no desencadenó guerras mundiales. No hubo un acto importante en la política de Trump que ha llevado la guerra a alguna parte. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se quedaron sin poder vender sus armas. Y eso no le conviene a la industria del armamento de Estados Unidos. Cuando uno analiza con profundidad la muerte de John Fitzgerald Kennedy, tiene mucho que ver con el intento de abandonar la guerra de Vietnam. Porque las guerras es un negocio, pero suculento para determinados intereses económicos. Por eso es que Donald Trump hace una declaración que voy a permitir decirla, que lo dijo con algo de sorna. Dice: no estoy diciendo que el sector militar esté enamorado de mí. Luego dice: los soldados lo están, o sea, los soldados están enamorados de Trump. Pero luego dice: mire, John, escuche lo que le voy a decir. Los jefes del Pentágono probablemente no, porque lo único que quieren hacer es combatir en guerras para que todas esas maravillosas compañías que hacen bombas y aviones y todo lo demás estén contentas. Entonces, cuando hay una persona que rompe ese tipo de negocios, hay que botarle encima al mundo. Y entonces, lo que se hace en política, magnificar los errores, magnificar los defectos, hacerlo aparecer en lo que colaboró de una manera decisiva Trump. ¿Por qué colaboró él? Porque su genio y la falta de un asesoramiento mediático y de manejo de imagen, que nunca lo manejó bien, colaboró para que se tenga esa imagen de Trump que siempre se tuvo, la de la persona empresaria, rica, prepotente, autoritaria, pero él no llegó a transmitir adecuadamente su discurso y a dónde quería llevarlo Estados Unidos. Sí lo hizo en la práctica, pero así había que pasar de la práctica también a la transmisión de información hacia la ciudadanía para que la gente entienda. Si a esto se suma también la pandemia que le hubiera afectado a un gobierno de Biden igual que a un gobierno de Trump, porque el tema es estructural. Estados Unidos y buena parte del mundo occidental no está preparado para enfrentar una pandemia, porque la salud es una mercancía en esos países, es una mercancía como cualquier otra. Entonces, ante semejante problemón que hubo con la pandemia, no estaban preparados para desde el Estado intentar dar una solución, porque ellos se manejan siempre bajo el concepto del Estado mínimo, del Estado que debe hacer lo menos que debe hacer y que todo tiene que resolver el sector privado. Y obviamente terminaron cargándole el muerto. Lo que creo que también incidió en este tema es el tema de George Floyd, en donde también no hubo un buen manejo mediático de Trump para poder aquietar adecuadamente esas protestas y ofrecer las sanciones que debían ofrecerse y también la revisión de las medidas de la normativa que existe, porque es una normativa que existe en Estados Unidos. Esto de aplastarle el cuello con la rodilla, eso es una norma que consta en las acciones que puede desarrollar la policía para tratar de lograr que la persona entre por una especie de asfixia en coma, no que lo maten, entre en coma y pueda ser dominado. Pero el problema es que se les pasa la mano y se les muere más de una persona. En este caso les murió George Floyd. Entonces, todo esto, por ejemplo, hizo algo que es inusual en Estados Unidos. Los negros siempre estuvieron a favor de los republicanos, porque la historia de Estados Unidos, en lo que respecta a los negros, es la historia de los republicanos
en contra de la esclavitud y la de los demócratas a favor de la esclavitud. Porque el sur de Estados Unidos fue un sur agrario basado en el cultivo de una cantidad de productos, el algodón en particular, en donde llevaron gran cantidad de gente negra en calidad de esclavos, y a ellos no les convenía romper la esclavitud. Eso provoca desde Lincoln la guerra de la secesión, que termina ganando el norte, que fue más liberal que el sur, que siendo los demócratas eran los más apegados a la esclavitud y al esclavismo, y terminan imponiéndoles. Luego viene el papel protagónico que tiene Jefferson, y luego las conquistas que se van dando en materia de igualdad de derechos de los negros son fundamentalmente aprobadas y apoyadas por los republicanos, no por los demócratas. En Estados Unidos nosotros tenemos un problema que es la terminología. La palabra demócrata hace que la gente se confunda y crea que ellos son demócratas y los otros no son demócratas. Pero los demócratas son los que han hecho las grandes guerras mundiales, los que han estado en todo ese tipo de aventuras, los que crearon OTAN, los que han hecho todo tipo de trafacías en el mundo internacional. Y entonces no hubo un buen manejo del tema de Trump, pero hay un tema fundamental, que es primera vez que se lo ve, y que esto nos debe hacer abrir los ojos, que es el tema del voto telemático, tema peligrosísimo, porque hoy con la tecnología usted puede hacer maravillas en el conteo de votos, porque con fórmulas polinómicas y con un buen manejo de Excel, usted traslada determinados resultados al otro candidato. Y entonces el voto por correo e incluso el voto fuera de las horas previstas para la votación, porque son dos temas fundamentales. Voto fuera de las horas que ya transcurrieron, ahora para que finalice la votación, y se siguieron receptando votaciones, y el otro, el tema del voto telemático, que es lo que complica, porque incluso en las cadenas norteamericanas se demuestra y se ve con toda claridad que votó gente que había fallecido mucho tiempo antes incluso. Utilizaron bases de datos de gente fallecida que terminaron siendo votos a favor de Biden. Y entonces, hay una cuestión que es importante hacerlo clara. El viraje que se produce con la gente de raza negra, de raza oscura, en la votación, en una votación abrumadora, más o menos 80% contra el 20%, y también la votación latina a favor de Biden, lo mismo la votación asiática a favor de Biden. Pero todo esto todavía se lo sigue discutiendo porque hay estados donde el tema todavía no ha sido cerrado: Pensilvania, Wisconsin, Arizona, Alaska, Georgia, Carolina del Norte, donde están todavía en discusión. Y ahí le voy a dar un tip de lo que acabó de pasar el día de hoy. Por ejemplo, hoy en el último conteo de Alaska, el representante de la Cámara del Senado que tenía Biden ya no fue tal, porque ganó el representante de Trump. Entonces, y es importante un tema verlo. Bien, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, como se llama ya, se necesitan 200, aquí falta algo de didáctica para que el ciudadano común nos entienda. En Estados Unidos no se elige un presidente de manera directa como se hace en el Ecuador. O sea, se suman los votos a nivel nacional para ver cuántos tuvo, sino que se eligen estos diputados. Y los diputados son los que eligen el presidente, lo cual no es muy justo, pero es la tradición norteamericana. Y para eso se necesita 270 votos de la Cámara de Representantes para poder elegirlo, en este caso a Biden. Y tienen más de 270 votos si se mantienen lo que hasta ahora han dicho que son los resultados electorales. Pero en lo que es la Cámara del Senado, están disputando, pero así como cuando hay carreras de caballos y hay un caballo que le pasa con la nariz al otro, están disputando codo a codo el dominio de la Cámara del Senado. Dominio que es importantísimo porque todas las leyes y los tratados internacionales y buena parte del quehacer jurídico de Estados Unidos se debate en el Senado, porque es el filtro de lo que hace la Cámara de Representantes. Entonces, ahí están, para que usted tenga una idea, están 49 a 48 votos, y a veces el que tiene 48 pasa a tener 49, no votos, sino senadores. Entonces, eso también se está discutiendo.
Ahora, hay un tema en el escenario internacional que es fuerte. López Obrador declaró de manera formal que No él no recuerdo. acepta los resultados mientras no haya un pronunciamiento oficial del órgano electoral y definitivo. Lo mismo lo dijo Rusia, lo mismo lo dijo China. Francia rompió este concepto y pasó a reconocerlo a Biden. Y obviamente Lenin Moreno también lo reconoció, lo cual tiene un peso importantísimo en el escenario internacional. Usted sabe lo que pesa Lenin Moreno en el escenario internacional. Pese a Claro. que, pese a que Donald Trump lo trató de una manera con mucha atención cuando fue allá por todo el trabajo que hizo la señora Baki. Pero hasta en eso, Lenin Moreno no es una persona que sabe tener buenas costumbres. Aguántese un poco, disimule, porque si una persona lo recibió de la manera que lo recibió, inmediatamente no pase a ser el primero de los latinoamericanos que sale a reconocerlo a Biden. Entonces, eso le dice que el hombre no tiene claro las cosas. Le debe haber pedido la señora Baki. Pero en todo caso, esto del voto telemático es lo que nos debe hacer pensar. Y un tema también importante, o sea, la cada vez presencia más importante que tiene el voto latino y el voto no necesariamente americano en las elecciones, que esto va a ser una constante en los subsiguientes años, una constante en los subsiguientes años, en la medida en que vaya, permítame que prenda la batería porque me tienen apagada la batería. Claro, doctor, no se preocupe. Ya está prendida la batería. Y entonces, todo esto va a hacer que cada día coja más fuerza el voto latino, porque Estados Unidos es eso. Por ejemplo, entre lo que ofrece Biden es legalizar a 11 millones de migrantes. Pero no, el tema no queda en legalizar. Yo no estoy en contra de esa legalización, por si acaso, ni a favor ni en contra. Yo tengo otra visión de lo que es la migración y la identidad de un país. Pero legalizan 11 millones. El momento que legalizan 11 millones, esos 11 millones ya tienen derecho a mandar a traer a sus familiares a Estados Unidos. Entonces los 11 millones se convierten en 40, 50 millones. Porque es así. Ya cuando una persona tiene su residencia, puede pedir que vayan sus padres, sus hermanos, gente pariente. Entonces, Estados Unidos no ha sabido manejar. Estados Unidos entró a un populismo ya desde hace bastante tiempo. Uno de los primeros grandes populistas que tuvo Estados Unidos fue Obama, porque Obama entró en la línea totalmente del populismo y está entrando cada vez más en eso. O sea, cada día Estados Unidos se parece más a Latinoamérica por el componente que tiene y por los argumentos y las argucias que se utilizan. Entonces, hay una cantidad de cosas que se pueden ir analizando respecto del tema, pero en todo caso hay una confusión en el mundo y en Latinoamérica en particular, porque la gente cree que a nosotros nos puede ir mejor con Biden o peor con Donald Trump. La política norteamericana se basa en otro tipo de principios, la política económica internacional. Y fundamentalmente hay un viejo dicho que dice, que esto lo dicen los mismos norteamericanos, lo terminaron reconociendo hace muchísimos años. Los Estados Unidos no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. De tal manera que ellos lo que ven es el business, el negocio. ¿Qué me conviene, qué no me conviene? En función de su economía. Y si les conviene seguirnos explotando como nos van a seguir explotando, como nos siguen explotando, pagándonos precios deprimidos por nuestras materias primas, entre ellos el petróleo, lo van a seguir haciendo, con Biden o con Trump, porque es la política norteamericana. Entonces, caer en esas veleidades acá, que con Biden se va a acabar el bloqueo de acá, de por más acá, esas son pavadas, esas son niñerías, eso no se va a dar, eso no se va a dar, porque Estados Unidos es Estados Unidos, pero es cada vez menos Estados Unidos, eso sí que quede bien claro. Porque si algo es Estados Unidos, es el nido de la migración mundial, desde que se creó Estados Unidos y luego con la presencia latina en especial, muy fuerte. De tal manera de que todo eso va desatando mire, en Estados Unidos llegan presidentes de cualquier tipo de ascendencia. Obama vino con sus padres que eran originarios de África,
Donald Trump, sus padres son en Alemania, y así, o sea, no tienen raíces norteamericanas. Y eso es grave en un país, porque para usted vivirlo, sentirlo a un país, usted necesita tener algún tipo de enraizamiento. Por ejemplo, no le dolió mucho a Maguad ir a firmar ese acuerdo de paz írrito que firmó, porque sus abuelos, el uno era alemán y la otra, el uno era inglés y el otro era alemán, el uno era, perdón, era libanés y el otro era alemán, Mahawad y Bit. Entonces, ese es el gran problema. Pues se pierde identidad con este tipo de cosas, que además para lo que es el Ecuador cada día es menos atractivo el tema de la migración, porque la vida en Norteamérica es muy cara y porque lo que envían los migrantes prácticamente son puchuelas. En el pasado, cuando vivíamos sucretizados, que manden $10 o $15 era una fortuna. Pero hoy que te manden $15, vas a una botica y no compras ni aspirinas aquí en el Ecuador. Entonces, ya no es la misma situación que se vivía antes con ese paradigma, ese paraíso que era Estados Unidos para ir a trabajar allá. Entonces, esa es nuestra situación con Estados Unidos. Veremos dónde termina, pero hay intereses. Ahora, que por fuera de eso se utiliza todo tipo de recursos en una campaña electoral para desprestigiar a un candidato o para beneficiar a otro candidato, eso se lo hace. Pero lo pintan a Donald Trump más feo de lo que realmente es y a Biden más inteligente de lo que es. Por ejemplo, para que tengamos una idea que la gente no investiga, si hay uno de los problemas que tiene Biden y que no sé cómo le va a ir en 4 años, por eso es que Biden dice que él no va a aceptar una reelección, que él va solo por un periodo. ¿Por qué? Viene la pregunta. La gente no se pregunta, no es un demócrata, no. Él tiene problemas de lapsus mentales desde hace algún tiempo. O sea, él, quién sabe, no termine su mandato. Por ahí termine con Alzheimer o con alguna vaina. Porque él tiene problemas. Biden no está bien. Pero no importa, pues ese era el candidato que más les gustó para enfrentarlo a Bernie Sanders. Pero hay que poner los puntos sobre las IES, no emocionarse mucho y casi como que nos quieren hacer creer que la Revolución Ciudadana ha triunfado en Estados Unidos. Que dicho de paso, algo parecido. Por ejemplo, apeló a todas esas tendencias que hoy dan votos. Los que están a favor del aborto, los que están a favor de los LGBTI, todo ese tipo de vainas. El tema de la discriminación positiva, todo ese tipo de cuestiones. O sea, es una Latinoamérica que se proyecta hacia Estados Unidos. Y una participación latina brutal. Si usted mira CNN, cómo tuvo una participación con entrevistados cubanos, puertorriqueños, dominicanos, coparon el 95% de la audiencia con gente adversa a Trump. O sea, los medios de comunicación tuvieron un papel importante en estas elecciones en Estados Unidos, como nunca antes lo habían hecho. Porque, como digo, para cerrar el tema, dos tipos de intereses muy importantes. El tema comercial, donde él comenzó a ejercer proteccionismo en Estados Unidos y eso afectó a mucha gente que sacó sus capitales al exterior, y el tema de armamentos, el tema de falta de compra de armamentos por parte del Estado norteamericano a las empresas fabricantes de armamentos. Eso fue determinante para que se junte el dinero y que ese dinero se convierta en campañas electorales multimillonarias para desfavorecer la imagen de Donald Trump. Y él colaboró con su genio y su temperamento, que no ayuda como para manejarse políticamente en una campaña. Correcto, doctor. De hecho, en ese sentido quería hacer una acotación que me parece interesante, que se relaciona con lo que usted acaba de mencionar, y precisamente lo dijo Juan Pazimiño la semana pasada, que lo entrevistaron en Radio Majestad y decía básicamente que daba lo mismo que gane Trump o Biden para América Latina, porque los dos representan estos intereses económicos, empresariales como tal. Trump representa por un lado el empresariado nacional y por el otro tenemos a Biden, que representa los intereses del empresariado, pero de corte más globalista como tal. Entonces, en ese sentido, y si a eso le sumamos la historia que ha tenido Estados Unidos a lo largo de
de su política exterior desde la época de James Monroe, con la famosa doctrina Monroe, donde básicamente tenía estas connotaciones continentalistas que le daba, por así decirlo, a Estados Unidos este papel de policía del mundo como tal, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y así ha ido moldeando de alguna manera la geopolítica y los intereses geoestratégicos que ha tenido a lo largo en ciertas regiones del mundo como tal. Sí, Entonces, para cerrar hay que precisar sí. algunos conceptos ahí, John. Por ejemplo, Sí, adelante. Doctor. Por ejemplo, Donald Trump tenía mucha razón en algunas cosas que decía, que tienen toda la lógica. Y en esto no es que nos compremos, somos partidarios de los republicanos o lo que sea, no, pero tiene lógica. Por ejemplo, Donald Trump decía, a ver, la OTAN y sus bases militares que están alrededor del mundo, por esta correlación de fuerzas con las potencias que no se someten a este mundo unipolar que intentan imponerlo las potencias occidentales industrializadas. Entonces, ¿qué es lo que decía Donald Trump desde que llegó? O me aportan los países europeos, Japón incluido, y los países asiáticos como Corea del Sur, me aportan, porque no puede ser que Estados Unidos tenga todo el peso económico de sostener militarmente y económicamente esas bases militares que están en todo el mundo. Entonces, obviamente, todo el mundo protestaba porque decía, oye, pero sí, qué mejor que ser el capataz del mundo de Estados Unidos, porque él paga sus soldados, él paga sus fuerzas armadas para que hagan ese papel. Pero Donald Trump los enfrentaba y les decía, ustedes tienen que aportar también, pues, tienen que aportar también. Entonces, eso también provocó disensos con Europa y disensos con otros países, porque hay mucha gente que es viva en el mundo, que son muy avispados, que quieren vivir de los demás. Y eso rompía. ¿Por qué? Porque de alguna manera el abandonar determinadas bases militares y reducir su presencia en el mundo por parte de Estados Unidos también implicaba no comprar armamento y no dar rienda y suelta a una carrera armamentista. Entonces, todo eso rompe con el tema de Donald Trump. Rompe con el tema de Donald Trump. Ahora, lo que según lo que tú, John, me dices, que Pacimiño lo dice, es correcto. Es correcto, tenemos que tener una visión más acercada a la realidad y a la historia de lo que realmente sucede. De lo que realmente sucede. Lo que pasa es que nos encanta vivir de hipocresías. O sea, nos encanta, voy a poner un ejemplo de un pensamiento sufí, un pensamiento muy profundo que lo quiero compartir con la ciudadanía, que lo tenga y lo conserve. Dice este pensamiento que es como para tenerlo anotado y siempre sacarlo cuando lo necesitamos. La palabra agua no calma la sed. ¿Qué? O sea, podemos hablar un discurso entero del agua. Lo concreto es, ¿tenemos agua o no tenemos agua? Y lo tenemos agua, aquí está el vaso de agua y sírvase. Lo otro es hablar del agua y del agua y del agua y del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que con los medios masivos de comunicación que hoy existe, donde se aplica psicología de masa, sociología y una cantidad de mecanismos subliminales para incidir emocionalmente en la gente, se confunde a la gente. Yo aquí hago acuerdo de algo que yo siempre he dicho. Mi esposa solía decir, yo al diablo lo prefiero con cachos y no vestido de monja de la caridad. Porque ya lo veo que ahí está el diablo, punto. En este simbolismo. Es el diablo, está con cachos, punto. Pero no vestido de la monja de la caridad, porque me confunde. Los demócratas son diablos vestidos como monjas de la caridad. Voy a poner un ejemplo. Obama, o sea, Estados Unidos suscribió el protocolo de Kioto para el control de las emisiones de gas de efecto invernadero, pero no lo ratificó. Y un tratado tiene que ser suscrito y ratificado para que entre en vigor. Con eso, no asumió Estados Unidos ninguna responsabilidad con el control de emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, no hubo ningún compromiso. Pero no solamente eso, sino que en el 2010, Obama rompe la moratoria petrolera que venía de atrás y abre la posibilidad que se ejecutó de que se haga actividad petrolera en la costa de Virginia y en Alaska, especialmente en Alaska.
Entonces, eso lo hicieron, pero por cuerda muy subterránea, muy calladito, sin mucha propaganda. Vino Donald Trump y dijo sobre el tema, yo no aprobaré el Acuerdo de París, que es un Acuerdo de París que no tiene ninguna importancia frente al Protocolo de Kioto. Lo dijo de frente y no lo hizo. Obama igual no lo hizo porque no ratificó el Protocolo de Kioto. Pero ¿cuál es el enemigo del ambientalismo? Donald Trump, y no es Obama. Cuando al final los dos no asumieron obligaciones con el ambiente. En el fondo es lo mismo. Y el Acuerdo de París es realmente una derrota del ambientalismo mundial frente al control de emisiones de gas de efecto invernadero, porque ya no asumen una cuota que se les fija desde lo supranacional, sino que son cuotas que se asumen individualmente, voluntariamente. Por ejemplo, un país dice, yo decido reducir mis emisiones en tanto, y lo único que hace el Acuerdo de París es controlar que se cumpla eso. Pero lo que un país está reduciendo no es exactamente lo que requiere la humanidad que se reduzca. Esa es la diferencia entre el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Lo de hoy es una tomadura del pelo con el Acuerdo de París. Pero a la gente le encanta oír cantos de sirena que lo convenzan, que lo confundan y creer que el mundo es así, cuando en el fondo es diferente. Obama fungía como un defensor de derechos humanos y una cantidad de cosas cuando no lo era. Lo mismo que los demócratas. La creación de la OTAN es obra de los demócratas. La guerra de Vietnam, obra de los demócratas. La guerra de Somalia, todo muy buena. También hay parte de algunos periodos republicanos, pero los demócratas tienen mucho más participación en el crecimiento de conflictos militares internacionales. Pero acá estamos más perdidos que pingüino en Bolivia y hay algunos editoriales que he leído en los medios que hablan que se vienen nuevos vientos desde la Casa Blanca y no sé qué. Ya se van a dar con la piedra en los dientes con los nuevos vientos. Y verán que es lo mismo de lo mismo y peor que lo anterior. Lo que pasa es que ahora será más maquillado, más disimulado, pero al final tendrá que privilegiarse la política exterior norteamericana, que es una política colonial, una política de conquista, y es lo que va a pasar. Así es que hay que aterrizar en el tema y no crear expectativas innecesarias. Correcto, doctor. Precisamente quería terminar este tema para precisar eso y ahorita sí me gustaría entrar a la coyuntura nacional donde tenemos muchísimos temas de los cuales quisiera abordar con usted para que pueda darle de sus conocimientos a la ciudadanía. Me gustaría empezar por el tema de Álvaro John, Noboa. si me permites, Sí, sí, terminemos la coyuntura internacional que también tiene que ver con la local, con el tema Bolivia, para de ahí salirnos del tema internacional. Y una cosa muy pequeña sobre Bolivia. O sea, y en esto Pacimiño también ha tenido algunas intervenciones interesantes. O sea, Bolivia no es el Ecuador y Bolivia no es Venezuela. O sea, porque hay una confusión que la hacen a propósito. O sea, el progresismo está triunfando. A ver un ratito. Bolivia no se parece al Ecuador. En Bolivia hubo ciertos matices de progresismo. Se renegoció los contratos de gas, hubo un manejo austero de la economía. Aquí hubo un manejo despilfarrador de la economía desde hace 13, casi 14 años. Aquí se patentó prácticamente de manera tácita las preventas petroleras desde el 2009. No al último, 2009. Como este gobierno actual es nada más que la continuación del anterior gobierno, hoy se está prevendiendo petróleo hasta el 2028. Esto es algo que la gente no lo está viendo, porque no solamente quieren llevar la preventa al 2025, sino al 2028. Pero esto lo patentó Correa en 2009. Esto no hizo Bolivia. Bolivia no se atrevió a hacer esas cosas. Es más, en el gobierno de Morales queda un colchón de 20.000 millones de dólares en la economía boliviana. Otro tema que hace que no seamos Bolivia es que allá el tema étnico pesa mucho más que acá. En Bolivia el 48% de la población es indígena. En el Ecuador es el 6.8% de la población. Entonces, no se puede decir que es lo mismo allá que acá,
cuando haya la tendencia de que un candidato indígena pueda ganar, es una cuestión realmente cierta, tiene buenas probabilidades de hacerlo. Y entonces, en base a esto, primero nosotros más nos parecemos a Venezuela por el desorden en el manejo de la economía. O sea, es casi calcado todo, incluso hasta la Constitución. Es casi calcado. Aquí tuvimos, allá tenían el Ministerio de la Felicidad, aquí me parece que era el del buen vivir. O sea, casi calcado. Crisis en el sector petrolero en Venezuela, país petrolero, crisis en el sector petrolero ecuatoriano. Caída de la producción petrolera allá, caída de la producción petrolera acá. Caída de la refinación petrolera en Venezuela, caída de la refinación petrolera en el Ecuador. O sea, nosotros nos parecemos a Venezuela. Entonces, por eso lo utilizan a Arauz y lo mandan a Bolivia para que se tomen unas 2 o 3 fotos y regresa diciendo, es la hora del progresismo y ya lo que pasó en Bolivia se va a replicar acá. No, papito. Lo que acá hubo es Venezuela. Aquí se venezolanizó la política y la economía ecuatoriana y vamos en ese camino en el hipotético y no consentido caso que ganará Arauz. Porque una cosa es crear riqueza y otra cosa es quitar riqueza a la gente, que es lo que se hizo en Venezuela. Hay que crear empleo, hay que crear riqueza, pero que es hambre, es pan para ahora, hambre para mañana. Por ejemplo, voy a decir algo que no lo he dicho hasta ahora y primicia para Periodismo en Llamas. Pensaba decirlo un poco más allá de la campaña, pero ya de una vez lo digo. Como que no dijo nada Correa hace unos 5 o 6 meses. Lo dijo y Lloret, el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, lo repitió en la Asamblea Nacional. Tenemos que crear un impuesto al patrimonio. Pero si el patrimonio es fruto de lo que la gente ha logrado construir después de pagar impuestos, después de pagar todo lo que tenía que pagar, pues impuestos prediales, impuestos a la renta y todo, pero entonces impuesto al patrimonio. Entonces, ¿para qué? Para que la gente vaya vendiendo y al final y expropiando cosas, lo de aquí, lo demás acá, pero eso no crea riqueza. Eso lo que hace es lo que pasó en Cuba. Se apropiaron de las casas de la gente que tenía casas en La Habana, en la vieja Habana. Pero Cuba siguió en la pobreza, pues como sigue hasta ahora. En una pobreza, pero extrema. Lo mismo que pasa en Venezuela. Lo que pasa es que la información está controlada. Son países que controlan su información. Lo que vive Venezuela, por ejemplo, el número de asesinatos diarios, la tasa de asesinatos diarios y anuales en Venezuela es pavorosa. Hay verdaderas guerras entre barrios, entre mafias, que son incontrolables. Porque no tienen que comer, están cocinando con leña. El bloqueo de Venezuela comenzó el 2019 con Donald Trump. Pero el descalabro económico de Venezuela viene desde Chávez y se agudizó con Maduro. Entonces, Venezuela no es Bolivia. Y Bolivia no hizo lo que se hizo acá en el Ecuador, el despilfarro. Allá se renegoció los contratos gasíferos en mejores condiciones para el Estado boliviano. Acá se perjudicó al Estado ecuatoriano con las negociaciones del 2011, porque se les dio tasas, se les dio tarifas de $36 promedio a las empresas transnacionales, cuando a Petroamazonas en el 2011 le costaba producir un barril de petróleo en $6.50. Entonces aquí nos hizo lo mismo que en Venezuela, que en Bolivia. Y eso se lo vamos a recordar cada día al señor Arauz, para que no nos venga a tomar del pelo. Acaba de hacer una declaración además infeliz, acaba de hacerla, y dice que él va a utilizar, que la voy a publicar hoy noche en el Facebook y en el Twitter, que él va a utilizar todos los recursos posibles, porque le preguntan si él va a indultar a Correa. Dice, vamos a utilizar todos los recursos que podamos utilizar para que se haga justicia y que esta gente venga al país. La amnistía no se aplica para delitos contra la administración pública, entre ellos el cohecho. Sería violación de la Constitución. El indulto borra la pena, pero no borra el delito. Y el que está sancionado por un delito de cohecho no puede ejercer ningún cargo público. Y otra, el mismo presidente Correa dictó el decreto 1140. Se fue dictando el decreto 1140 del 23 de mayo del 2017,
donde dice que no se puede otorgar el indulto salvo a una persona que esté detenida, que haya observado buena conducta por lo menos 6 meses en la cárcel, o sea, tendría que venir Correa primero meterse a una cárcel, y luego que no cabe el indulto para delitos como el cohecho. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a modificar el decreto para ahora decir que sí cabe para delitos como el cohecho. O sea, aquí hacemos didáctica. Y el que quiere investigar, ahí está el decreto. Decreto del 23 de mayo del 2017. Porque va a haber más de un troll que debe estar insultando. En vez de insultar, vayan, investiguen, hagan un esfuerzo por conocer mejor las cosas. Entonces, con este antecedente, que además, un antecedente de muy mal gusto, la ida de Arauz allá, a Bolivia, porque no es correcto que un país se maneje de esa manera, está incidiendo en la política internacional, en la política de otro país, al invitar a un candidato. Eso me parece de muy mal gusto lo que hizo el gobierno boliviano. Ellos tenían que invitar al representante del gobierno ecuatoriano o a quien él delegue. Pero de pronto estuvo allí tratando de ver cómo pescaba Río Revuelto para regresar un poco a decirnos, lo que pasó en Bolivia lo vamos a replicar acá en el Ecuador. No, no, papito, no es así. Tú tienes una campaña en la que estás con tu electorado estancado, porque la gente sabe que no tienes trayectoria de lucha y porque cada vez que te ponen un micrófono metes la de andar. Como aquella que cuando le preguntaron si está de acuerdo con las privatizaciones, dijo, pero no al apuro. O sea, con calmita, dándose su tiempo si valen las privatizaciones. Entonces no entendió que es un tema de cómo se deben manejar los sectores estratégicos de acuerdo a la norma constitucional. Entonces, este preámbulo era importante porque el tema de Bolivia, que además es un tema que hay que mirarlo con pinzas, ¿Por qué? Porque no es que, no sé si se han dado cuenta, no es que pues, no es que se dieron de abrazos con Luis Arce. O sea, Evo Morales está que se muere por ver cómo se vincula al gobierno. Pero voy a leer algunas de las declaraciones de Evo Morales, de Luis Arce, y declaraciones a cadenas internacionales. A la BBC de Londres declaró, si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno. A Reuters, Luis Arce, el presidente de Bolivia, declaró, refiriéndose a Evo Morales, no va a tener ningún rol en nuestro gobierno. Y luego dice, en el gobierno yo tengo que decidir quién entra y quién no entra. Y luego dijo en la misma Reuters, Arce dijo que cualquier influencia suya se limitará a ese papel, o sea, de dirigente sindical. Mientras tanto, lo que dice Evo Morales dice, tenemos que ayudarle mucho a Lucho. Mientras Lucho Arce o Luis Arce, lo que quiere es un poco decirle, usted tranquilito allá, déjeme gobernar. Yo soy otra persona, usted no es que va a venir aquí al estilo de lo que se quiere hacer acá. Tener una persona para que nada más manejarla a control remoto y decirle esto haz y esto no haz. Entonces, el tema de Bolivia es diferente. Arce mantiene un grado de distanciamiento que no es el mismo que acá existiría entre Arauz y Correa, porque Arauz ya está prácticamente anunciando que él, como que él es el que maneja la justicia. La justicia es una función independiente, la función jurisdiccional. Y dice, todas las sentencias se pueden anular. ¿Cómo así? ¿Cómo así en el Ecuador? Las sentencias no se pueden anular. Y entonces tendríamos que ir a una asamblea constituyente, que es la única que puede volver en cero muchas de las cosas. Pero eso sería poner en riesgo todo el Ecuador, lo cual yo no le tengo miedo, porque creo que la Constitución de Montecristi es una constitución que no debió salir de la forma que salió, tiene demasiados errores y es una constitución que realmente no fue bien estudiada. Y eso está pasando y puede pasar con otro tipo de países. ¿Qué es lo que les puede pasar en Chile ahora con el referéndum? Ir a una constituyente donde se repleten de derechos, no de obligaciones, y ya comiencen a crear, por ejemplo, los derechos de los pueblos, del pueblo mapuche. Bueno, o el pueblo mapuche es un estado dentro de Chile, o el pueblo mapuche es una comunidad a la que hay que proteger, pero no puede disputarle al Estado chileno como que fuera de Estado sus derechos, como aquí quieren disputarle con la Constitución del 2008 las comunidades indígenas, con la dirigencia indígena. Entonces,
Es importante hacer notar eso y ahora sí podemos pasar al plano nacional o como usted lo quiera manejar, John. Correcto, doctor. Le agradezco mucho por haber ampliado el tema acá a Latinoamérica, que es muy importante como tal. Y obviamente las implicaciones en cada país tiene sus matices como tal. En ese sentido, quiero entrar al tema de coyuntura nacional y precisamente usted tocó un tema muy interesante que de alguna manera lo hemos vivido aquí en el Ecuador, que es el tema de que es año preelectoral como tal. Hace 3 semanas, cuando usted y yo teníamos esta entrevista, yo le había manifestado a usted de que por qué hemos llegado a tener 17 candidatos a lo largo de este proceso como tal. Y en eso justamente habíamos dicho que tenemos una cultura con varios problemas estructurales, tenemos problemas históricos que hasta el sol de hoy los podemos resolver, como el regionalismo, entre otras cosas. Tenemos, como decía Manuel Agustín Aguirre, una economía envejecida antes de desarrollarse, entre otras cosas. Y en ese sentido, poniéndolo como antecedente, ¿cómo usted entiende la entrada de Álvaro Noboa en el tablero electoral de cara a los comicios presidenciales que se van a llevar a cabo el 7 de febrero del 2021? Le pregunto esto porque de alguna manera se tenía pensado que sean, o sea, se inscribieron 19 candidatos en un principio, pero nos dimos cuenta que a lo largo de las semanas y de los meses, el CNE tuvo una actitud un tanto extraña porque primero se acogía lo que decía la Contraloría respecto a estos movimientos que debían ser eliminados, que eran Libertades Pueblo, Compromiso Social, Justicia Social y me parece que era el partido de Juntos Podemos, De Paul Carrasco. Juntos Podemos, sí, del ex prefecto Carrasco. Pero, oh, sorpresa, nos hemos enterado que a lo largo de este mes de noviembre ya se le ha devuelto la vida política como tal y algunos candidatos ya quieren perfilar como tal. Y en ese sentido está Álvaro Noboa, pero esta vez corre por el movimiento Justicia Social. Para poner en contexto a la gente, Álvaro Noboa no es que es un personaje que nace de la noche a la mañana, o sea, esta ya sería su sexta candidatura presidencial. La primera vez que la tuvo fue en el año 98 bajo el auspicio del Partido Roldosista Ecuatoriano de Abdalá Bucarán. Luego en el año 2002 ya creó su propio partido, el PRIAN, y así se volvió a presentar en el 2006, 2009 y 2013. Y ha mantenido el mismo eslogan de Ecuador adelante, y sus mismas actitudes como tal en campaña, como ya se las ha visto y se han prestado para el meme y para ciertos productos digitales. Pero también es cierto que Abdalá Bucarán en su momento, nadie conoce esto, que él fue parte del frente económico del expresidente Bucarán, él fue el presidente de la Junta Monetaria, él fue hijo de Luis Noboa Naranjo, en su momento el hombre más rico del Ecuador, ha tenido una trayectoria como empresario de sus empresas bananeras como tal. Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted ve la presencia de Álvaro Noboa en el tablero electoral? Porque si bien es cierto, esto puede ser como que va de alguna manera hacia un electorado más amplio, menos ideologizado, decepcionado con todos los políticos. Jacobo García, que es un asesor en comunicación política, decía de que este es un personaje que ya lleva varios años tratando de ser presidente y esto es como que un capricho para lograr ese objetivo como tal. Entonces, ¿cuál es la lectura de Augusto Tandazo sobre la participación de Álvaro Noboa? ¿Puede convertirse en una amenaza para las candidaturas fuertes de Arauz, Lazo o Yacu Pérez? Le escuchamos, doctor. Desde luego que puede convertirse en una amenaza. Primero, tanto puede convertirse en una amenaza que la prueba de que puede convertirse en una amenaza está en que creo y el Partido Social Cristiano presentan sus objeciones ante el Consejo Nacional Electoral, presentan el recurso impugnando el tema de que pueda ser candidatizado Álvaro Noboa. Entonces, si no resultara, es como que mañana alguien se ponga a intentar objetar la candidatura de, por ejemplo, qué sé yo, Guillermo Celi. ¿Qué opciones tiene Guillermo Celi? O sea, no hay para qué siquiera dedicarle un tiempo para pensar que podría tener X posibilidades de ganar. Pero Álvaro Noboa sí tiene posibilidades y tiene posibilidades de hacer una campaña, porque la campaña no está en función de la calidad o mala calidad del candidato, sino de cómo el pueblo lo reciba. Aquí el que manda es el electorado, no el candidato. Y si el electorado lo ve con mejores ojos que lo que ve a Lazo, porque viene un tema que es fundamental.
La derecha, con la cual yo nunca he congeniado, por si acaso, la derecha se equivocó en su candidato. O sea, ¿cómo se les ocurre poner un candidato a un banquero? O sea, un banquero cuando un país vive una recesión económica grande, cuando se ve que los banqueros nunca aportaron en el tema de la pandemia, pese a que el gobierno intentó hacer algo, pero ellos se opusieron, cuando las tasas de interés que se han manejado en el país desde los últimos 15 años han sido de leoninas a favor de los banqueros. Para poner un ejemplo, el microcrédito está con tasas de interés activas del Banco Central entre el 19 y el 28%. Cuando uno de los pocos sectores que ganó mucho dinero el año pasado fueron la banca ganó 600 millones de dólares, y se les ocurre sostener un candidato banquero, pero además un candidato banquero que tuvo que ver con su presencia en el gobierno de Maguade, en un gobierno que trajo consigo el feriado bancario, porque Abdalá Bucarán pudo haber participado de Álvaro Noboa, pero Abdalá Bucarán no trajo un feriado bancario. Abdalá Bucarán lo votaron porque le estaba quitando las cortes a los socialcristianos. Y obviamente el golpe se lo dieron a pretexto de la subida del gas. De la subida del gas. Ese fue el pretexto. Pero no fue pues la hecatombe que fue el feriado bancario, en donde sí tuvo una participación activa buena parte de la banca y buena parte de toda esta gente relacionada con los bancos. Pero adicionalmente tuvo una participación activa también con Lucio Gutiérrez, en el tema de como embajador itinerante, y etc. cosas. Entonces, pero además una cosa, ¿por qué se atreve Álvaro Noboa a entrar? ¿O pretende entrar? Primero porque es post populi que se ve que la candidatura de Lasso no progresa, está estancada, no convence, o sea, porque es un discurso ya gastado y un discurso contradictorio. Por ejemplo, una persona que le dice que va a generar empleo cuando sus votos fueron a favor de la ley de apoyo humanitario que precarizó la relación laboral. No tiene sentido, o sea, es un contrasentido que una persona diga yo voy a privilegiar el empleo cuando yo soy el que colaboré para que se cree mayor desempleo en el Ecuador. O sea, es una barbaridad. Entonces, mal candidato, la derecha le apostó mal y Nebot le apostó mal. Nebot es buena parte el causante de lo que está pasando en esa candidatura. Y eso habrá que analizarlo con más finura para ver los relacionamientos de Nebot con Correa. Verá que en esto ni usted creo que aterrizó en ese tema. Así como hay un relacionamiento directo de Lasso con Moreno, hay conversaciones por los otros lados. Entonces, ahí apareció el candidato Lasso, que era el candidato a vencer posiblemente, y que les convenía tanto a Arauz cuanto a Lasso porque como que tenían que plegar ciertas tendencias a las dos candidaturas, pero les rompe el tablero a Álvaro Noboa cuando entra. Ahora también, ¿por qué entra Álvaro Noboa? Porque Álvaro Noboa se pertenece al sector empresarial ecuatoriano. Y es una persona con la... Yo, cuando hablo, yo no es que defiendo intereses, pero lo que hago es explicar a la gente para que tenga una idea de lo que pasa en este país. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le incautan la hacienda a la Clementina, Álvaro Noboa, le incautan haciendo una discriminación con él, porque los impuestos que le cobraron no le cobraron en la misma proporción a las otras bananeras que producían banano en el Ecuador. Fue parte del show mediático y político del anterior gobierno, como hicieron el mismo show mediático y político en el caso Isaías. El caso Isaías es un show mediático. Es un show mediático, les guste o no les guste, y así me digan lo que les dé la regalada gana. Voy a poner el ejemplo más claro, dos cosas en favor de ese tema. Norma del derecho penal mundial, no ecuatoriano, mundial. La ley penal no es retroactiva, no se aplica retroactivamente, salvo que beneficie al reo. Salvo que beneficie al reo. El delito de peculado bancario se establece en la legislación ecuatoriana en fecha posterior a cuando los Isaías estuvieron a cargo de Filambanco. La fiscal general del Estado de ese entonces, Mariana Yepes, se abstuvo de acusar a los Isaías por peculado bancario, porque su dictamen fue apegado a derecho. A derecho. Y el presidente de la Corte Suprema, que recibió el aplauso de todo el Ecuador, porque es un país de circo, en el que todo el mundo se presta a aplaudir,
le cambió, no aceptó ese dictamen y fue por el tema de peculado bancario. Y la gente casi lo hace héroe nacional al presidente de la Corte Suprema diciendo que eso era lo correcto, cuando el que violó la doctrina del derecho, fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Que había que establecer responsabilidades? Sí. Y lo estaba estableciendo responsabilidades Mariana Yepes, pero con un dictamen muy diferente. Pero la gente que no le gusta comprometerse con decir cosas, porque la gente dice, no, ni te atreverás a decir eso, van a decir que tú defiendes a los Isaías, o van a decir que tú dices, yo lo digo, pues no tengo pelos en la lengua. Porque todo eso ha sido parte del show mediático. Negociaron con los Isaías buena parte del comienzo del gobierno de Correa. E incluso defendía hasta una cifra que según Correa era la cifra adecuada para indemnizar a los Isaías. Pero cuando vieron que necesitaban show mediático, cortaron todo, incautaron todo y dijeron, y vamos a vender. Nunca llegaron a vender los bienes para ver cuánto quedaba para el Estado y cuánto quedaba para los Isaías. Nunca llegaron a vender. Y dejaron que todos esos bienes, o buena parte de esos bienes, prácticamente se hagan pedazos. Empresas que desaparecieron prácticamente. Ofrecieron vender las empresas de los medios de comunicación, nunca los vendieron. Porque los necesitaban para hacer campaña electoral, pues. Y este gobierno también los ha utilizado, pues. Entonces, este es un país de tramposos. Lo mismo en el caso de Álvaro Noboa. No le aplicaron la misma lógica tributaria que aplicaron a las otras bananeras. ¿Y dónde estuvieron sus compañeros de las cámaras, de lo que sea, para decir, oigan, no le hagan eso al Álvaro Noboa? Entonces el Álvaro también tiene esa pica, como que dice, a mí me dejaron solo, dejaron que me coma solo el tiburón. Cuando hicieron de mí escarnio para de esa manera hacer una campaña política. Entonces lo que se dice vulgarmente los chistes del pueblo, es la venganza del chinito. Entonces está entrando Álvaro Noboa y les movió el tablero. Ahora, ¿cómo lo sacan del baile? No fuerza compromiso social, justicia social. Está convalidada por el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, en aplicación de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, le dio 5 a mí se partía un temor que aún desconocía. De pronto algo veía, su fragilidad
a esta silla y acá. ¿Ya le cogió? Ya, pero no sé si están al otro lado. No, usted, a nosotros creo que no hacemos fuego. Saludos, Maywa Roldán. Hemos tenido un problema, nos Yo te lo explico, se John. salió totalmente de la Estamos ya conectados. que sí, estamos conectados, estamos en la entrevista mismo. Pasó algo, soy Jairo Maywa Roldán, estimado doctor. La verdad, no pudiera explicarle qué pasó. No, sencillo. Se salieron de la pantalla totalmente, igual John tampoco. No, el tema es muy sencillo. Se fue la luz en el Valle de los Chillos. Sí, se fue. Y entonces me demoré en prender el generador. Ah, Porque perfecto, perfecto. En este momento estoy con luz eléctrica del generador para poder tener, porque el internet funciona con luz eléctrica. Y entonces se fue todo. Ya, Pero perfecto. Lo que sucede es que John también se ha desconectado de manera inmediata a la suya, pero con su análisis, con la lectura que le está dando sobre el tema que están llevando, por favor, hasta que John se conecte. Tenga bondad. yo espero que se conecte John, ¿te parece? Sí, estoy tratando de comunicarme con John, pero no me lee el mensaje, voy a llamarlo. No sé si es que tal vez pudiera continuar, mientras tanto yo intento que por favor se pueda conectar pronto. Estamos en vivo. Estamos en vivo, pues entonces continuemos. O sea, esperemos que John Por se favor. conecte. Sí, por favor. Entonces, Estamos en vivo. esto hace, hubo la explicación para la ciudadanía, hubo un corte de luz masivo acá en el Valle de los Chillos, donde yo estoy en este momento. Y entonces, obviamente, si se va la luz, se va el internet, y si se va el internet, no hay comunicación. Entonces, prendí el generador para tratar de tener conexión y ya la recuperé la conexión. Pero John parece que no sé qué le pasó, si pasó algo parecido por donde él. Pero en todo caso, continuemos. Así es, doctor, por favor. Entonces el tema de Álvaro Noboa es un tema de discriminación que hubo, a la cual no le dieron a él, no le pararon bola, como se dice vulgarmente, y lo dejaron que se ahogue en su tema. Entonces aquí el problema en el Ecuador es que no tenemos la madurez suficiente para distinguir numerosos eventos que no son más que recursos mediáticos, que los utilizan determinados gobiernos para poderse sostener, para poder ir a una campaña electoral, para poder mentirle al pueblo y decir que están haciendo bien las cosas. Y entonces, todo eso sirve, todo eso sirve. Entonces, Álvaro Noboa ahora está ahí no lo pueden sacar, no lo pueden sacar. No creo que el Consejo Nacional Electoral, después de haberles dado 5 días de plazo para que se ejerza el proceso de democracia interna, 5 días de plazo que pueden ser renovados 5 días más, que no puedan darles, que no se pueda convalidar esa candidatura. Va a haber esa candidatura. Pero además hay otro tema, no descarten la candidatura de Yacu Pérez, porque como la candidatura de Arauz no camina y está estancada, porque la gente cada día identifica más al gobierno de Moreno como la continuación del gobierno de Correa, porque él es el gran causante de esa candidatura y de la presencia de esa gente en el gobierno, porque eso fue una obra de Correa. Y así tienen que entenderlo, así tienen que entenderlo. Igualmente que es una obra de Correa Arauz, porque los 11 candidatos, precandidatos que los balconeó la Revolución Ciudadana como posibles candidatos a la presidencia, no les tomaron en cuenta. Y la elección de Arauz vino exclusivamente de Correa, posiblemente en conversación con Patiño y con Vanessa Freire. Y punto. Eso no fue democracia interna. De tal manera que pase lo que pase con Arauz. Arauz es otra obra de Correa. No es una obra de la Revolución Ciudadana, porque allí no hubo un proceso de democracia interna. Y eso no lo pueden, ustedes no pueden tapar la luz del sol con un dedo. No pueden.
Entonces, Arauz es una imposición que vino desde el exterior, es el candidato, y lo dijo Vanessa Freire, es el candidato que teníamos debajo de la manga, y bueno, ya está ahí el candidato, ahora aguántenselo. Y todo el mundo con el ánimo de no salirse del esquema, porque mucha gente, especialmente en los mandos políticos, no han salido de lo que es UNES o la Revolución Ciudadana, porque tienen expectativas de cargos públicos y una cantidad de cosas, pero ellos no les cayó bien esa designación. Hay mucha gente, comenzando por Mariel Sabiteri, que fue la primera que tuvo la valentía de decir lo que dijo en los medios, y después otras personas que más bien con su silencio han preferido callar, porque les tomaron del pelo. Entonces, Moreno una obra de Correa, Arauz otra obra de Correa. Veremos hasta dónde les da el combustible para ver hasta dónde llegan. Pero no van a poder llegar muy lejos porque no nos van a convencer que lo que se vivió en los 10 años se vivió una situación de bonanza económica. Un país que pudo exhibir más de una cuestión basada en deudas. Yo puedo mañana presentarles a mis amigos que me he acabado de comprar un Lamborghini y también me he comprado un Ferrari y una cantidad de cosas y decir, ahí está, y dicen, no, es que le gusto, ¿cómo trabaja? Sí, pero están comprados con deuda. Y lo empobrecía al Ecuador con más deuda. Y casi nos llega a convencer de que un país para poder progresar tiene que endeudarse. Pero tiene que endeudarse en proyectos de infraestructura, pues. Pero no endeudarse para gasto corriente. Porque a través de la cuenta del Tesoro Nacional licuaban todo lo que era los gastos en función de la deuda, violando el artículo de la Constitución que dice que la deuda del Estado ecuatoriano tiene que contratarse fundamentalmente para obras de infraestructura. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, no nos van a convencer de que las cosas son así de fáciles, porque les vamos a recordar la crisis del Seguro Social, que no ha sido resuelta, donde le metieron a mano a la plata del Seguro Social, anularon la deuda del Seguro Social, deuda que se la volvió a reconocer, ya no en el gobierno de Correa, pero durante el gobierno de Correa, con Richard Espinosa, anularon la deuda de 2.527 millones de dólares para que el Estado no le deba al Seguro Social, en perjuicio de millones de afiliados al Seguro Social del Ecuador y de pensionistas y jubilados. Tú, ecuatoriano, ¿te vas a olvidar de eso? Ya es tu problema si te olvidas. Ya es tu problema, ya no es mi problema. Si no entiendes que le metieron la mano para llevarse la plata de los bonos, cuando le obligaron al Seguro Social que les entregue dinero líquido y ellos se llevaron esa plata en bonos del Estado. Si eso, ecuatoriano que me estás escuchando, no tienes la capacidad de memoria para recordar lo que pasó, ya no es mi problema. Pero no me atacarás ni me insultarás, porque tú eres un desmemoriado. Entonces, si no terminan por entender qué es lo que pasó y todos los descalabros que hubieron, aquí está, a manera de ejemplo. 2010, la foto de Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IES. Si no compramos bonos, gobierno se queda sin liquidez. O sea que aquí tiene dos cosas importantes que leer en este dato de prensa. Dos, en estas declaraciones de prensa de Ramiro González. Que el Estado no tenía liquidez, estaba chiro. Cuando Correa decía que había manejado una maravilla el país, no tenía un céntimo. Y cuando no tenía un centavo, le metió la mano al Seguro Social y se le llevó la plata. Y el pecado de Ramiro González fue haber violado la Constitución, porque la Constitución dice que los dineros del IES son distintos de los del fisco. Y entonces sale con que si no compramos bonos, el gobierno se queda sin liquidez. ¿Y a mí qué me importa, pues, que el gobierno se quede sin liquidez? Yo tengo que proteger los recursos de la institución que yo presido. Entonces, el pueblo se va a olvidar de esto cuando mañana hay un problema en el Seguro Social. Esa deuda descomunal que se llegó a tener con el Seguro Social por el 40% de compensaciones y por el tema de salud. Y esa deuda que todavía se mantiene. Hasta hace poco era de 7.139 millones de dólares lo que se le adeudaba al Seguro Social. ¿Tú te vas a olvidar de eso? Si quieres, olvídate. Y vota por Arauz, no te hagas problema. No te hagas problema. Si eres desmemoriado y no entiendes lo que pasó en el Ecuador, eso ya no es mi problema.
Si no entiendes que en el Ecuador no hubieron radares 10 años. 10 años no hubieron radares. Claro. Entonces viene la pregunta, no te puedes preguntar por qué no hubieron radares. Porque al último intentaron comprar unos radares chinos que no funcionaron. Y los 7 de los 10 años no hubieron radares. ¿Y por qué no habían radares? Es como que mañana no existan ni semáforos ni policías. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Qué era lo que no se quería controlar? Entonces, no es que a nosotros fácilmente nos van a confundir y nos van a decir que no, que haciéndonos una buena campaña mediática, ya vamos a recuperar la patria. Lo que quieren es recuperar el poder para obtener los indultos y obtener una cantidad de cosas para volver por el vuelto. Eso es lo que están buscando. Si no lo tenemos claro, ya no es mi problema. Ahora, si la derecha igual no tiene claro su cuestión y entonces se lanzan, ¿por qué viene la pregunta? ¿Por qué Creo y el Partido Social Cristiano no impugnaron la candidatura de Arauz cuando habían tal cantidad de argumentos para impugnarla? Dos en especial que son claves. Dos en especial que son claves. El primero, el reglamento que dicta el Consejo Nacional Electoral el 11 de agosto del 2010. En el artículo 2 dice requisitos generales para los candidatos y candidatas. Y en el artículo 5 constan las inhabilidades para ser candidato, inhabilidades generales para ser candidatos o candidatas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen? Aplicar el artículo 14 de este reglamento, en donde en el artículo 14 dice, si uno o varios candidatos o candidatas no cumplen con los requisitos o se encuentran incursos en alguna, no cumplen con los requisitos, artículo 2, o se encuentran incursos en alguna inhabilidad, artículo 5, la organización política los podrá reemplazar dentro del plazo de 2 días posteriores, que es lo que les dieron en este caso a la candidatura de UNES, que además UNES no existe como organización. Y se olvidaron de que hay un artículo 13 pues, en el reglamento. Y el artículo 13, que es diferente del de los requisitos y de las inhabilidades, dice causales para la negativa de inscripción. Y en el literal G dice cuando faltare la firma de aceptación de la postulación de las candidatas o candidatos. O sea, lo actuado por el Consejo Nacional Electoral en torno a la candidatura de ellos es absolutamente violatoria de la normativa del de la normativa de la función electoral. ¿Y qué hicieron respecto de esto, Creo y Partido Social Cristiano? Nada, porque estaban cómodos con ser el candidato Arauz, para que todo el mundo se junte con su candidatura. Pero también hay otro tema que es importante verlo. Supuestamente la candidatura de Arauz viene de UNES, pero UNES no existe, pues, porque UNES es la suma, es un matrimonio entre dos listas, la 1 y la 5, y la 1 está en el limbo jurídico, no existe. Entonces esa alianza no existe. Es como un matrimonio, no hay uno de las dos cónyuges, no hay. En pleno derecho, nada de política. Esa candidatura no existe, porque es de una alianza, y uno de los dos miembros de la alianza no existe. ¿Por qué mantienen la lista 1? Para ir en primer lugar en la papeleta, porque las papeletas electorales van desde el número 1 y van recorriendo en función de los números de las listas. Es para que la gente se induzca a votar por primera cara que ve. Pero no es así. Entonces, ¿por qué no impugnaron la candidatura de Arauz? Y ahora se les ocurre impugnar la candidatura de Álvaro Noboa. O sea, ¿qué pasó? Pues, o sea, y ese es el país de Manuelito del que hablaba Alfonso Barrera Valverde. Antes de hacerle la pregunta, la consulta, quería acotar que ha habido estos apagones. Hay personas comentando en Santo Domingo, me parece que en Guayaquil también ha existido este tipo de apagones. Esto también la gente no se olvida. Entonces, es algo del tema, ¿no? Del memoriado. Estimado doctor, ¿a quién le afecta más una posible participación de Noboa? ¿Será que tal vez lo vota Lazo a un cuarto lugar? ¿Con su opinión, doctor?
lo puede votar a un tercer o cuarto lugar, porque la gente no está plegando a la candidatura de Lazo, es una candidatura que está muerta. O sea, es una candidatura que además está basada en mentiras. Mentiras, mentiras. Voy a poner un ejemplo. La gente vio lo que pasó en la protesta de octubre y vio todas las consecuencias funestas de la protesta de octubre. Y le llaman a un juicio político a la ministra de Gobierno. Juicio político al que se opuso Guillermo Lazo. Cuando quiso hacer Roberto Gómez, quiso hacer el juicio político, declaró textual y dijo, no nos vamos a prestar a pirotecnia política. Y luego dijo algo más estúpido, que esto me hace recordar los errores crasos que cometió Donald Trump. Errores de forma, pero que al final son errores que pesan. Cuando dijo, María Paula Romo será parte de mi gobierno. Pero si hay alguna persona que está desgastada por la forma como se condujo la fuerza, hubieron más de 1.300 y pico de personas detenidas arbitrariamente, sin fórmula de juicio, y eso conduce a una prisión de 1 a 3 años al que haga eso. No es un tema así nomás sencillo. Y eso fue resaltado por los informes tanto de la señora Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también resaltado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una visita al Ecuador. Entonces, y otra, mire esto que es una verdadera tomadura del pelo. Cuando usted mira por qué llevaron el juicio político a la señora Romo, no se habló ahí de la troncha, pero sí eso es lo importante, pues. Es lo trascendente el tema de la troncha política. El tema de la responsabilidad por los fallecidos. ¿Por qué? Porque se utilizaron, aquí viene un tema despacito que la gente lo utiliza, se utilizaron como proyectiles las bombas lacrimógenas. Porque no es que las lanzaban al suelo, sino que las lanzaban al cuerpo. Y por eso es que con bombas lacrimógenas y perdigones acabaron la vista parcial o total de 19 personas. De 19 personas. Hubieron más de casi 1.100 personas heridas. Y, por ejemplo, cosas como estas. Discutiendo que por qué se utilizó bombas caducadas. Si el tema no era que estén bombas caducadas o no. Porque si las utilizan como proyectil y con una chuflay que se llama, esa especie de carabina para lanzar las bombas, le apuntan a la cara de un manifestante, vaya la bomba lacrimógena caducada o no caducada, le va a volar el ojo, pues. O sea, no sean tan ingenuos los asambleístas, ya dejen de hacer ese papel tan mediocre. Y en todo esto, ¿quiénes han estado apoyando a Romo? Lazo. Y sigue persistiendo en el mismo tema. Entonces, ha estado partícipe de todas las elecciones y favoreciendo la candidatura de Sonnenhorstner, la elección posterior y etc. Entonces, Lazo ha cometido tantos errores que es una persona que si se le va recordando los errores que cometió, sencillamente va a ir cayendo del perfil donde se ha colocado. Y tenemos una buena noticia. John Viver acaba de resucitar. Yo resucité antes que John Viver. Así es, estimado doctor, ya está John Bieber por acá. Yo Doctor, sí, ¿cómo le va? ¿Qué le pasó a usted, John Viver? Yo ya conté mi historia, usted Doctor, cuente la oiga, suya. mil disculpas. Doctor, antes, primero quiero decirle mil disculpas. Al parecer hubo un apagón general acá en Guayaquil y fui de uno. Mil disculpas, doctor. Son estos imprevistos que uno a veces no calcula. Entonces fue un apagón nacional porque aquí en Quito, en el Valle de los Pillos, donde yo estoy, hubo un apagón general. Ah, usted también se le... Claro, el apagón fue general. Se ha ido la luz. Uy, Dios mío. Yo dije fue solo acá en Guayaquil, pero ahorita que usted me cuenta... No se preocupe, hay que irse acostumbrando por si acaso gane alguna candidatura. En Venezuela están cocinando con leña. Entonces hay que irse preparando, no vaya a ser cosa que nos toque
tener racionamiento eléctrico. A usted ahora en Venezuela ya no le entregan la gasolina Ah, como antes. Ahora le entregan la gasolina en función del número de la placa y con racionado. Eso es Venezuela. Venezuela no es Bolivia. Entonces, el tema de la luz igual. Es que se consumen hasta el último centavo, lo empobrecen a un país y creen que eso es una revolución socialista. Eso no es una revolución socialista. Eso no es una revolución socialista. Entonces, veníamos comentando todos estos temas con Jairo y esto es lo que está pasando a nivel nacional en la política. Hablamos ya del tema de Noboa, del tema de por qué no lo objetaron, creo, y el Partido Social Cristiano, por qué no objetaron la candidatura de Arauz. ¿O es que están cómodos con la candidatura de Arauz? Porque con la candidatura de Arauz se están mostrando un cuco para que todo el mundo se junte con ellos en la votación. doctor, antes de que se me vaya la luz, justo le iba a decir eso, que Noboa acaba de decir que se le pretende... ¿Que se le pretende qué? Ahí me oye, doctor, No, ahí le oigo. que sí, justo antes de que se me fuera la luz. Ahí me oye Sí, perfecto. sí, sí. Ya, Sí, chéverísimo, doctor. Sí, precisamente le quería decir que justo antes de que se me fuera la luz, le iba a comentar justo un tuit que publicó, una publicación de Álvaro Novoa, que decía que justamente Creo y el PSC le estaban impugnando la candidatura y que querían hacer como que impedir a toda costa que participe él en la ley electoral. Pero creo que eso ya lo abordó con Jairo, ¿no, verdad? ya lo abordé con Jairo y vamos a ver, o sea, yo pienso que Álvaro Noboa tiene opciones electorales. Tiene opciones electorales porque es algo que puede crecer mientras Lazo no para de menguar, no para de decrecer. Entonces, todo eso está creando este panorama político en el Ecuador, que hay que seguirlo viendo para ver qué otro tipo de sorpresas nos siguen dando, pero que en todo caso el ser humano tiene que tratar de ser más fino en los análisis para efectos de no ser objeto de una manipulación de conciencia por parte de los actores políticos en el Ecuador. Totalmente, doctor, concuerdo con su visión. Precisamente quiero seguir con el libreto y los temas que quería abordar con usted. Terminando lo de Álvaro Novoa, quisiera entrar al tema institucional y precisamente la semana pasada y parte de esta semana hemos visto que el juicio de María Paula Romo, la ministra de Gobierno, está en el ojo del huracán como tal y sabemos que no está exento de la polémica este escenario como tal. Y particularmente tiene importancia precisamente en este año preelectoral porque de alguna manera vamos a ver o vamos a estar a la expectativa de cómo se van a mover las distintas bancadas en la Asamblea, si es que hay músculo político para destituirla o censurarla, o si se consiguen los votos necesarios. Habrá que ver cómo vota el Partido Social Cristiano, el Movimiento Creo, Alianza País, el resto de los legisladores, etcétera, para ver cuál será el futuro de la ministra de Gobierno. Y en ese sentido, justamente, la ministra de Gobierno ha manifestado algunas declaraciones interesantes, particularmente contra los interpelantes que le están planteando este juicio político por el tema de las protestas de octubre, en el que se la pretende llevar a juicio por el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Es la tesis que presentan Roberto Gómez Alcíbar, ex legislador de Creo, pero ahora es independiente. Está Amapola Naranjo de la Revolución Ciudadana y está Lourdes Cuesta, también independiente, antes de Creo. Entonces, precisamente se ve que a la ministra de Gobierno se pretende llevar a juicio por el tema de las protestas o de las bombas lacrimógenas caducadas, pero no de otros temas que de alguna manera presuntamente estaría involucrada a raíz de ciertos casos, como por ejemplo el tema de ISPOL, el tema del reparto de los hospitales, donde hemos visto que esta semana ya la Corte Nacional de Justicia dictó una sentencia de 4 años contra el ex legislador Dani Mendoza Arévalo, quien fuera sentenciado por el tema de delincuencia organizada. También está Eliso Azuero, ex legislador que renunció a raíz de este escándalo de la ID, pero también se integró luego al BADI. Y vemos cómo de alguna manera nos hacemos esta pregunta, doctor.
quién le otorgó este poder como tal a Daniel Mendoza para que pueda gestionar este tipo de cuotas de poder y recursos públicos en torno a la construcción del Hospital de Pedernales. Entonces, en ese sentido, le quisiera preguntar a usted, ¿cuál es la lectura suya respecto al juicio político contra la ministra de Gobierno por el tema de las protestas de octubre? Y le quisiera preguntar, ¿cuál es el papel de la ministra de Gobierno en este tema de donde presuntamente se la quiere o se la involucraría en el tema del reparto de los hospitales, si es que la hay? Y la más importante, doctor, que creo que es la que muchos ecuatorianos nos hacemos la pregunta, ¿quién repartió los hospitales? Escuchamos, doctor. A ver, si usted ve que hay un problema en el Ecuador en materia de carreteras, usted no le va a culpar de esto o responsabilizar de este problema al ministro de Salud. De esa manera, si hay un problema en el sector educacional, usted no le va a responsabilizar de eso al ministro de Defensa. ¿Quién maneja la política interna en el Ecuador? Porque es clarísimo, la política interna la maneja, en este caso, la ministra de Gobierno. ¿Cómo se maneja la política interna? De mil y un maneras, pero fundamentalmente orientada a cómo se manejan las mayorías móviles necesarias para la aprobación de leyes, y que no se den interpelaciones y etc. cosas en la Asamblea Nacional. ¿Quién manejaba eso? La ministra de Gobierno. ¿A quién le van a responsabilizar? ¿A un ministro de otra cartera de Estado? Cuando ha habido problemas de este tipo, ella dijo que ella no tenía nada que ver con lo que hacía la policía, por ejemplo, en el tema de bombas. Pero es la máxima autoridad de la policía, pues. Es como el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, él no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. O sea, cuando me conviene, sí tengo que ver. Cuando no me conviene, no tengo nada que ver. Pero viene un tema que yo le invito a que haga un análisis al revés de como usted lo hizo. No es cuántos votos se necesitan para la censura, sino cuántos votos existen para la no censura. Porque como se inventó la Revolución Ciudadana en la Constitución de Montecristi, esta estupidez, perdóneme la palabra, que es dura, pero no cabe otra palabra, de que para censurar a un ministro se necesitan las 2/3 partes de los votos de la Asamblea Nacional. Cuando para censurar a otra autoridad, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a cualquier otro tipo de personas, al Contralor, al Fiscal General, se necesita la mitad más uno. Pero usted para un ministro que es nombrado, es un cargo de libre remoción del presidente, se lo protege con la necesidad de que exista 2/3 partes de la votación. Entonces, si usted logra conseguir 47 votos que no le censuren, que no sean positivos en la censura, se acabó la censura. Se acabó. Usted necesita 91 para la censura, 47 para la no censura. Entonces, le sobra con los votos de Alianza País, más los votos de Creo, y más los votos de uno que otro por ahí del BIN y del BADI, que tampoco les conviene que mañana la señora Romo salga a la calle y por ahí mande sus cuñas o hable más de lo debido respecto de quienes votaron en su contra. Porque con quienes se han manejado estas minorías que convertían a la mayoría móvil en el Congreso era con el BIN y el BADI. Entonces, además es una broma del mal gusto, como usted mismo lo dice, pero no con mis palabras, yo me hago responsable de lo que yo digo, el tema de la interpelación, porque no va por temas de fondo. Por eso es que rápidamente la ministra declaró y dijo, como ya se venció el término de las preguntas, yo solamente voy por lo que está escrito en el cuestionario. O sea, bombas lacrimógenas, que si se son como 5, 6 o 7 temas baladíes. Pero lo de fondo, eso no está allí. No está allí, que son los muertos, los heridos, los detenidos arbitrariamente, el uso excesivo de la fuerza violando los principios básicos de Naciones Unidas, sobre el empleo del uso de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. O sea, material había de sobra. Solamente con que le hagan una pregunta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso recomendó que se dicte un curso de derechos humanos a la policía y a las Fuerzas Armadas. ¿Se dictó? ¿No? Entonces, contésteme, ¿no se dictó? ¿Y por qué usted desatendió esas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, es una tomadora del pelo ese juicio, porque es la Comisión de Fiscalización
no hizo bien su trabajo a propósito para de esa manera hacer que fracase el juicio político. Pero además, es casi llover sobre mojado. O sea, a estas alturas, que nos quieran convencer que allí está el futuro del país y la realidad del país, no. La realidad del país está en otros temas, está en la economía, está en la quiebra económica del país, una quiebra fraudulenta que prácticamente se ha venido dando en los últimos años y de la cual yo no veo que se va a poder resolver, como dice el señor Arauz, que lo resolverá con unos cuantos decretos que va a dictar. Entonces, el tema es muy grave, el tema es grave, pero además ya lo traté antes de que usted vuelva a aparecer en escena el tema de las bombas lacrimógenas caducadas, porque esas bombas no necesitaban funcionar, porque fueron utilizadas muchas de ellas como proyectiles, porque fueron las bombas las que chocaron con la cara de las personas a quienes les crearon hematomas o les volaron los ojos, de manera total o parcial. Entonces la gente nos desenfoca del tema, pretendiendo que con eso es que ya nos vamos a contentar con la cabeza de la ministra de Gobierno. No, no, señor. Aquí tiene que caminar la justicia, pero la justicia tiene que caminar de otra manera. La justicia en casi todos los gobiernos sigue estando capturada por parte del poder político. Y por eso es que no terminamos de ser país. No somos país, porque no se respeta. El momento que sale con sus declaraciones, Arauz dice, nosotros haremos que se revisen esas sentencias y no sé qué cosas, y que harán todo lo posible porque eso se revise. ¿Cómo el Ejecutivo puede hacer que se revise sentencias de la función judicial? Salvo presionando o cambiando las cortes, o presionando a las cortes. Entonces, este país no termina de aterrizar y de ser país. Entonces, con base en todo eso, yo pienso que siendo las 10 de la noche, John, podemos darnos una vacación hasta el otro lunes, hasta el otro miércoles, o hasta cuando ustedes quieran, para seguir abordando los temas que se siguen presentando en el escenario, tanto nacional cuanto internacional. Correcto, doctor. Bueno, Si tienes alguna pregunta que se te quede importante, no tengo estos problema en temas contestar. donde la ciudadanía tiene que tener una... ¿Cómo? Disculpe, no le Si escuché. tienes, si tienes alguna pregunta importante, trascendente, no tengo problema en contestártela. Sí, sí, doctor. Precisamente, bueno, quería también abordar unos otros temas más, pero creo que sí podríamos ir a abordarlo como usted decía. Para cerrar el tema de la ministra de Gobierno, me gustaría hacerle una pregunta muy profunda, pero a la vez sencilla. Y es, ¿qué es ser ecuatoriano, doctor Tandazo? Ser ecuatoriano es defender los intereses del país. Primero entender que el Ecuador es un estado unitario y no es un montón de pedazos retaseados como nos quieren hacer creer de ciertos dirigentes indígenas. Ser ecuatoriano es defender los intereses de la patria, pero no solamente defender, aquí hay un viejo principio de la política, sino también oponerse y atacar a todos aquellos que quieren perjudicar al Ecuador. Es una actitud doble, es defensa y ataque, es no permitir que se vulneren los derechos de la patria, porque los derechos de la patria son sagrados. Por eso hay siempre frases importantes que de vez en cuando hay que recordarlas, de todo lo que nos han dicho aquellos que han estado vinculados con estos temas, Martí, San Martín, Bolívar, siempre han hablado de cosas pero muy profundas y muy interesantes sobre estos temas. Tal manera que ser ecuatoriano es eso, porque lo otro es no ser ni chicha ni limonada, que eso pasa con muchos ecuatorianos. No les gusta la música nacional, se visten con una cultura de desperdicio que no es la música, no es la música que es la propia de nuestro país. Y entonces llega un momento donde ni su cultura ni las manifestaciones culturales son propias. Hay gente que está en otro mundo. Entonces, eso no nos beneficia. Ser ecuatoriano es vivir intensamente la patria, defenderla de todos los enemigos internos y externos que pretenden acabarla. Eso es ser ecuatoriano. Defender
una mejor relación y una mejor situación de vida para todos los ecuatorianos. Eso es ser ecuatoriano. No sé si está de acuerdo con lo que le acabamos de decir. Totalmente, doctor. Creo que la mayoría de ciudadanos como tal que vivimos en este país debemos proyectarnos más allá, es decir, mirar, hay un país más allá de nuestras narices, en el sentido de que no solo nuestra vida es alrededor de nuestro entorno o una burbuja nomás, sino que comprender de que nuestra sociedad es el conjunto de una serie de relaciones donde el poder, el Estado y, perdón, el poder, la cultura y la economía forman este todo que es nosotros como país y que debemos empezar a pensar más a futuro en vez de ser coyunturales y cortoplacistas, como decía un destacado periodista que siempre sigo cada mañana, que es Fabricio Vela, que decía esta frase de que siempre debemos mirar más allá de nuestras fronteras en el sentido de que seamos más pluralistas, más autocríticos y como decía Jaime Roldós, hay que tener un poco más de sindéresis, especialmente en la política, para transigir. Entonces, en ese sentido, yo a usted le agradezco mucho, doctor, por su tiempo, por ilustrarnos una vez más con sus aportes, sus conocimientos, especialmente para mí, que soy politólogo en formación. Créame que yo como joven siempre llevo 4 años estudiando la política, se lo comenté la otra vez, pero creo que todavía me queda mucho por aprender y ni aunque llegue hasta los 70 o 80 años, ni siquiera cuando tenga esa edad, todavía me quedará mucho para aprender. Entonces, yo le agradezco mucho a usted, doctor, y su mensaje final a la ciudadanía y para comprometerle también para la siguiente semana y nos pueda volver a acompañar para tratar de otros temas que tienen que conocer la ciudadanía como tal. Escuchamos, doctor. Solamente para despedirme diciendo lo siguiente, yo tengo un estilo de ser, primero, muy frontal, muy directo. Segundo, yo digo las cosas en un lenguaje claro y sencillo, para que la gente entienda, sin tapujos, tomando el toro por los cuernos. No busco molestar a nadie. No es mi intención a alguien hacer que tenga un criterio diferente del que yo tengo. Yo no busco imponer mis ideas a los demás. Lo único que busco es suscitar, que esto es un poco lo que hacía Benjamín Carrión, guardando las distancias con el maestro Benjamín Carrión. Suscitar en la gente el interés por investigar. Benjamín se impuso suscitar en la gente el interés por la cultura. Entonces, eso es lo que debemos meternos en la cabeza. Entender el mundo en el que vivimos, pero no los cuentos que nos han creado. Entonces, para poder ser mejores ciudadanos, porque si no nos armamos con la verdad y con las buenas intenciones, no vamos a poder construir una mejor sociedad. Entonces, a veces sueno duro, pero hay que serlo, porque la verdad es una sola y la verdad hay que decirla, sin maquillajes, sin ambajes, sin cortapisas, para que la gente entienda, a riesgo de que la gente incluso en un determinado momento haga una conjetura respecto de lo que uno dice, pretendiendo que uno puede estar al servicio de determinados intereses. A mí lo que me interesa es que a este pueblo ya no se le tome del pelo. Muchos años se le toman del pelo. Se lo engaña, se le dice cualquier cosa, se le venden ruedas de molino. Y lo que busco yo con la gente es que aprendan, como dicen los árabes, a enamorarse con los ojos abiertos. A enamorarse no de los eslogans, no de los clichés, no de los programas de gobierno, porque todo está de moda, las propuestas de gobierno, pero si no las cumplen, pues. Tenemos que enamorarnos de la ideología de los actores políticos, de su extracción social, cultural, ideológica, porque un tigre siempre será un tigre y un venado siempre será un venado. Y el tigre no va a dejar de comer carne, siempre querrá comer carne y no le vamos a enseñar a que coma hierba. El que está acostumbrado a explotar seguirá siendo explotador. Y el que es vivo y vive de las vivezas criollas, con ese populismo que estamos viviendo ya bastante tiempo en el Ecuador, ese es otro que goza de la ignorancia popular, para de esa manera confundirnos. Y por eso es que se crea países de odios. Aquí les dejo a la ciudadanía que piensen en un temita. Solamente lo dejo, ni siquiera yo lo voy a desarrollar al tema. Solamente les dejo como tarea, muy cordialmente, desde luego, porque yo no soy quien para imponerles una tarea.
¿Por qué es que la policía tuvo tantas bombas lacrimógenas caducadas? ¿Por qué tuvo tantas bombas lacrimógenas caducadas? Entonces viene el tema y les doy la pista. En el anterior gobierno, ¿se permitió la protesta social o se la persiguió con toda la fuerza? Y ahí tenemos el caso que se inventaron de los 11 de Luluncoto, la protesta con la cual metieron presos a más de un dirigente indígena. Entonces, ¿por qué caducaron las bombas? ¿Desde cuándo los universitarios dejaron de salir a las calles? El apresamiento del presidente de la FEGUE cuando él no le dio el palazo al rector de la Universidad Central. Eso fue una sentencia írrita, porque usted tiene que responder por lo que hace. Y él, si bien dirigió aquel acto que fueron a presionar al Consejo de la Universidad Central, Consejo Directivo, pero él no fue el que le dio el palazo, y eso se ve en los videos al rector Samaniego. Entonces, se aterrorizó a la gente. Y como no habían protestas porque todo el mundo estaba aterrado, porque fue un gobierno que desmovilizó la protesta social. Entonces, no tuvieron en qué utilizar las bombas. Por eso hubieron tantas bombas caducadas, bombas lacrimógenas. Un gusto, John, saludar contigo, compartir contigo, y nos estamos viendo cuando ustedes lo digan y cuando ustedes lo coordinen. Siempre estaremos a las órdenes, y ha sido un gusto nuevamente, y un saludo a la ciudadanía que nos ve, que nos sigue, y que lo único que hacemos es tratar de construir un mejor país. Gracias, John, por tu atención, y nos estaremos viendo, Dios mediante, otro momento. A esta silla y a esta guitarra. Con palabras y ustedes. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz. A mí se partía